Bienvenidos a Relatos Compartidos. En este video escucharemos experiencias que lograron esquivar o prevenir. Esto pasó cuando tenía 18 años. Había terminado con una exnovia que, siendo sincero, era muy guapa, un 9 décimos fácil. Después de unos 4 meses, empezó a buscarme de nuevo. Al principio fue con mensajes clásicos de, podríamos vernos, hay que intentarlo otra vez, y aunque yo sí tenía ganas, ya estaba saliendo con alguien más, así que decidí decir que no. Pero luego empezó a insistir de forma más directa, casi desesperada. Un día me soltó entonces solo quítame las ganas, sin compromiso. Y ahí fue cuando algo me hizo ruido. No solo por el tono, sino porque la insistencia ya no era normal. Decidí mantenerme firme y rechazarla. Ella se molestó y dejamos de hablar. Pasaron unos 5 meses y, a través de amigos en común, me enteré de que tenía 6 meses de embarazo. Haciendo cuentas, el embarazo ya estaba avanzado cuando me estaba buscando tan intensamente. Y sí, si yo me hubiera dejado llevar por el momento, la historia habría sido muy diferente. Hasta hoy, después de 14 años, sigo pensando que esa fue una bala que logré esquivar. A veces decir que no, aunque cueste, puede evitarte un problema que te cambia la vida entera. Tenía 11 años y como cualquier niño, salí a la calle sin pensar mucho en lo que pasaba a mi alrededor. Estaba distraído, caminando como si nada, cuando de repente todo cambió. Escuché que alguien decía con angustia, tía, no lo haga. Pero yo, en mi mundo, no le presté atención. Fue un segundo después que me di cuenta de lo que realmente estaba pasando. Detrás de mí, a muy poca distancia, una mujer sacó un arma. Estaba tan cerca que literalmente apuntó por encima de mi cabeza, con el brazo extendido, y comenzó a disparar. No lo entendí de inmediato. Solo recuerdo los gritos, los disparos, y cómo ella gritaba algo con rabia mientras apretaba el gatillo. Instintivamente, corrí como nunca antes. Subí a mi casa, cerré la puerta, y me quedé helado. No sabía si había soñado lo que acababa de vivir. Más tarde me enteré de que la mujer había sido abatida en ese mismo enfrentamiento. Fue algo impactante que, aún hoy, muchos años después, no olvido. Esa fue la primera vez que sentí lo frágil que puede ser todo. Estuve a centímetros, literalmente, de una tragedia. Y a los 11 años, eso te marca para siempre. Un buen día tenía planes de ir a acompañar a mi chica a una consulta. La cita era como a las 11, y ya tenía todo organizado, levantarme temprano, sacar a mi perrita a las 8, alistarme y salir. Pero como pasa a veces, me quedé dormido. No saqué a la perrita y tuve que salir casi directo a la parada del camión. Ya estaba esperando cuando me llama mi mamá. Lo primero que me pregunta es si ya la había sacado. Le dije que no. Se molestó, me reclamó, me recordó que no iba a haber nadie más en casa y que iba a estar inquieta todo el día. La neta, yo me enojé. Me sentí entre regañado y frustrado, pero tenía razón. Así que a regañadientes, más por compromiso que por ganas, le hablé a mi novia y le expliqué. También se molestó un poco, pero entendió. Quedamos de vernos más tarde. Caminé de regreso, no había pasado ni un minuto. Iba como a unos 50 metros cuando escuché un estruendo tremendo detrás de mí. Me giré, y lo que vi me dejó frío. Un auto acababa de estrellarse justo contra la parada donde yo había estado parado minutos antes. La destruyó por completo. Hierro retorcido, vidrios rotos, todo. Me quedé pasmado. Si no me hubiera devuelto por lo del perro, sin duda habría estado ahí. No había manera de salir ileso de ese impacto. Afortunadamente, el accidente fue solo material. No hubo víctimas. Pero ese día me quedó claro que a veces la vida te frustra, para salvarte. No siempre lo entendemos en el momento, pero hay cosas que parecen malas y resultan ser una especie de milagro discreto. Desde entonces, cada vez que algo me cambia los planes, me acuerdo de ese día.
En un trabajo que tuve hace años, relacionado con una entidad del gobierno, se presentó una situación bastante complicada. Por una combinación de fallas en los procedimientos y el descuido de algunos superiores, un par de compañeros descubrieron una forma, bastante clara, de sacar material estratégico sin dejar rastro. No era poca cosa. Si lo hacían bien, a cada uno le podía quedar una suma cercana a los $150,000, tal vez más. Cuando me lo comentaron, me quedé frío. Durante un momento lo consideré. No lo voy a negar. No era una propuesta que llegara todos los días. Pero tras pensarlo bien, decidí decir que no. No porque no tentara, sino porque sabía que si algo salía mal, no habría vuelta atrás. Y porque, honestamente, no iba a poder vivir tranquilo. Les dejé claro que no me metería, pero también que podían confiar en que no diría nada. No me interesaba perjudicar a nadie. Poco después, supe que le habían contado la idea a otro compañero, alguien que tenía mi mismo rango. Pero lo que no esperaban, es que ese sí los iba a delatar. En cuestión de días, agentes de contrainteligencia aparecieron. Y para los que son de mi país, saben que cuando el CSIM se involucra, ya no es un simple problema administrativo. A los dos los detuvieron. Y hasta el sol de hoy, no sé si siguen en el helicoide o si su historia terminó de la peor manera. Esa fue la vez que entendí que a veces, lo más difícil no es decir que no, sino cargar con lo que pudo haber pasado si decías que sí. Cuando era más joven, aunque ya mayor de edad, conocí a una chica, llamémosla María, amiga de una amiga. Una noche, en una reunión, me pidió prestada mi chamarra porque tenía frío. Se la di sin problema. Al rato me distraje, y cuando quise recuperarla, ella ya se había ido. Al día siguiente, mi amiga me dijo que María quería que yo fuera personalmente a su casa a recogerla. La verdad, me pareció extraño. No había tanta confianza entre nosotros. Le dije que no, que prefería que me la devolviera a través de ella. Durante varios días María insistió, pero yo me mantuve firme. Finalmente, logré que mi amiga trajera la chamarra y asunto cerrado, o al menos eso pensé. Poco después, me enteré de algo que me dejó helado. Resulta que María, que tenía 16 años, se iba a casar con un hombre de 22. Ya había incluso un anillo de compromiso. Y no era precisamente una historia de amor. La familia de ella, específicamente su madre, la estaba presionando para quedar embarazada, con la idea de forzar el matrimonio. El muchacho, por su parte, recibió un ultimátum: o te casas, o enfrentas cargos legales. Lo que me impactó fue darme cuenta de cómo, en algunos entornos, se normalizan situaciones que son claramente coercitivas e injustas, tanto para las jóvenes como para los hombres involucrados. Hoy, mirando hacia atrás, me doy cuenta de lo cerca que estuve, sin saberlo, de un círculo de manipulación donde las decisiones no las tomaban los jóvenes, sino los adultos a su alrededor. Hace algunos años, cuando la violencia en Ciudad Juárez estaba en su punto más alto, un par de amigos y yo decidimos salir a un bar bastante concurrido. De esos que están llenos, con música fuerte, pero en realidad vas a sentarte a tomar una cheve y platicar. Pedimos nuestras cubetas, estábamos relajados, pasándola bien. Pero después de un rato, noté algo raro. Justo en la mesa de enseguida había un grupo de chavos, más jóvenes que nosotros. Vestían todos muy similar, Ed Hardy, jeans entallados, mucho accesorio. Nada en particular, pero algo no cuadraba. Lo que más me llamó la atención fue que no estaban tomando nada. Llevaban ahí un par de horas, igual que nosotros, con varias charolas de cerveza, pero las botellas seguían llenas. Nadie tocaba nada. Lo segundo raro era el uso constante del Nestel. Uno salía, otro entraba. Hablaban poco entre ellos. Estaban muy alertas, pero no en plan de fiesta. Se lo comenté a mi amigo de al lado. No me hizo caso al principio, pero luego él también notó lo mismo. Empezamos a comentarlo con los demás, como al pasar. Sin alarmar a nadie, simplemente nos dio mala espina. En menos de 20 minutos, decidimos pagar la cuenta y nos fuimos.
No hubo discusión. Solo algo en el ambiente que nos dijo, vámonos ya. No pasaron ni 5 minutos desde que salimos cuando llegaron las noticias, balacera en el bar. Habían ido directamente por esos chavos, pero dispararon contra todo lo que se movía. Hubo víctimas inocentes. No volvimos a salir a bares durante meses. A veces uno cree que la intuición es paranoia, hasta que te das cuenta de que te salvó la vida. En los primeros meses de la pandemia, allá por marzo o abril de 2020, todavía vivía con mis padres, que ya son mayores y, por lo mismo, entraban directamente en el grupo vulnerable. La empresa en la que trabajaba en ese entonces se dedicaba al sector tecnológico, así que era totalmente viable hacer home office, pero simplemente se negaron a implementarlo. Una decisión que hoy me sigue pareciendo absurda. Justo en esos días, me contactó otra empresa interesada en mi CV. Avanzaron rápido con las entrevistas y, para mi fortuna, me ofrecieron el puesto. ¿La diferencia? Esta nueva empresa sí tomó la pandemia en serio. Apenas firmé, comencé a trabajar 100% desde casa. En ese momento no sabía el impacto que tendría esa decisión. Meses después me enteré de que en mi antiguo trabajo todos se habían contagiado. Al ser los primeros meses de la pandemia, no había vacunas ni mucha información. Algunos de mis excompañeros terminaron hospitalizados, y aunque ninguno murió, afortunadamente, sí quedaron con deudas muy pesadas por los costos médicos. A mí nunca me dio COVID en esa etapa. Pero más importante aún, mis padres tampoco se contagiaron. Hoy, viéndolo en retrospectiva, esa oferta laboral no fue solo una oportunidad profesional, fue una bala que esquivé. Y probablemente, también salvó a mi familia. Y esas fueron todos los relatos compartidos del video. Recuerda compartir las tuyas en la caja de comentarios o también por correo electrónico para que sea más anónimo. Espero verlos en los siguientes relatos. Se despide el relator.